A cielo abierto les saluda y también con la alegría del corazón porque tengo bastantes intenciones de también responder a los saludos y a las atenciones que están teniendo también a los videos de este programa A cielo abierto. Gracias Felipe por tus comentarios, que Dios te bendiga. Y también gracias a las personas que están haciendo llegar sus pedidos de oración. Mi oración está por Marcial también, que está bastante delicado. Él tiene un fibroma pulmonar bastante agudo, pero creemos que Dios va a restaurarlo. Creemos en el poder y en la gracia de Dios. Y bueno, saludos también a toda la iglesia que se ha desarrollado en Campoy, en San Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Saludos a los hermanos y hermanas y familias, siervos y siervas también ya constituidos, que el Señor en su gracia ha hecho crecer y desarrollar. Y bueno, gracias a Dios también a las más de 700 personas que están suscritas a este programa, a este canal de Cristo TV. Estamos agradecidos. Ya estamos pasando en realidad una buena cantidad de personas que están haciendo vistas, ¿verdad?, a nivel mundial. De modo que nuestro saludo también en Dallas, estamos saludando a José Cano, y también en España estamos saludando también entonces a Oscar, estamos saludando también a los compañeros y amigos que están juntamente con él. Bien, oramos en el nombre de Jesús, que toda bendición sea sobre ustedes. Y estamos ahora en nuestro panorama bíblico de principio a fin, desarrollando el capítulo 7 del libro del Éxodo. He recibido muchos comentarios acerca de todos los temas tratados en el llamamiento a Moisés, de modo que no podemos pasar a las plagas y los eventos del Sinaí sin antes quedarnos detenidamente, ¿verdad?, detrás de la palabra misma que nos llama. Como el capítulo 7, la voz de Dios, la voz de Yahvé, dice, y dijo Yahvé a Moisés, y habló Yahvé a Moisés. Y obviamente cada vez que habla Dios, que habla Yahvé, que habla Jehová, hay que tomar atención qué es lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Y en el capítulo 7 hemos adelantado algo, ¿verdad?, de lo que se ha descrito en este verbo imperativo que Dios le da a Moisés. Moisés, mira, le dice imperativamente, te ordeno que mires, te ordeno que pongas atención, Moisés. Bueno, la misión va a empezar. Ya Moisés y Aarón han ido ante Faraón, le han dicho que Yahvé verbalmente, Jehová, está diciendo que deje salir al pueblo para ir a adorar, para ir a servir, para ir a ofrecer sacrificios al desierto, camino de 3 días. Y entonces ha habido una resolución de Faraón que piensa que no hay nadie más en autoridad que él, más alto que él. Él está en total penumbra, en tinieblas su corazón. Él cree que es Dios. Él cree que va a vivir en un mundo de inframundo, ¿verdad?, asociado a otros dioses, bueno, a otras existencias. De modo que en su oscuridad Dios va a trazar un plan para ir, y lo que diríamos es llevarle las buenas nuevas, llevarle la noticia a Faraón que él no es Dios, que existe un Dios que se llama Yahvé, que se le ha presentado, los ha encontrado al pueblo de los hebreos, y ahora está yendo, ¿verdad?, con 2 mensajeros, con Moisés y con Aarón. Están yendo a Faraón para darle la noticia, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Que Yahvé es el Señor de los cielos y que Él tiene que dejar ahora salir al pueblo para adorar al Dios de los hebreos, a Yahvé, a Jehová, porque de lo contrario también, si ellos no cumplen con adoración al Dios que se les ha revelado, entonces también la peste y la espada vienen sobre ellos. De modo que todo está, diríamos, engranado. Por conocer más a Dios hay responsabilidades. Por recibir más revelación, más iluminación acerca de Dios, que antes se le conocía solamente como el Dios Todopoderoso, y ahora ellos conocen su nombre, como dice en el capítulo 6 de Éxodo. Hay responsabilidad en el pueblo que tiene que adorarle. Pero ante esta negativa de responsabilidad de adorarle, está sobre ellos la espada y está también la peste.
Esto es importantísimo. Dios está tocando el corazón, Dios está hablando. ¿Por qué, verdad, la aflicción? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las situaciones que se están dando, verdad? Y la respuesta está, creo que en las palabras de Jesús, cuando habla de la dureza del corazón aún de Israel. De modo que Jesús tenía que hablarle en parábolas, porque tenían al Hijo de Dios delante de ellos y no lo reconocían. Tenían a la palabra de Dios, ¿verdad? A Dios hablando y caminando entre ellos y no lo reconocían. De modo que hay responsabilidad cuando uno conoce más a Dios. Por eso dice muy bien también el Nuevo Testamento que no nos hagamos muchos de nosotros maestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. Porque cuanto más conoces, cuanto más iluminación tienes sobre lo que se ha revelado, más responsabilidad tenemos de postrar nuestras rodillas y tener una actitud correcta delante del Dios de los cielos. Eso es importante. Y aquí cuando en el capítulo 7 se está instrumentando, ¿verdad?, a Moisés, Dios le deja 5 puntos. Imperativamente te ordeno que mires a lo que yo voy a hacer, lo que va a suceder. Creo que todo ministro, todo ministra, todo varón de Dios, toda familia, todo hijo de Dios, todo joven, debe saber que lo que Dios le está diciendo a Moisés, los 5 puntos, son un punto de transición, de premisa para desarrollar un ministerio, diríamos, de acuerdo al corazón de Dios. Lo que Dios está diciéndole a Moisés, cuida tu corazón, guarda tu corazón, mira imperativamente lo que yo voy a hacer, escúchame. Lo que va a suceder, aún no han acontecido los portentos, las maravillas, pero el Señor está labrando y está también, tan igual como en el libro de Génesis, ¿verdad? En el capítulo 2, está ordenando que hay palabras que Él tiene que llevar, ¿verdad?, adelante de manera concesiva, pero también hay cosas que están prohibidas. Y aquí entonces le dice imperativamente, mira. La palabra mirar es un imperativo en el hebreo y es una ordenanza. ¿Y qué cosa tiene que mirar, contemplar entonces Moisés? 5 cosas hemos visto. 1, yo te he hecho, ¿verdad?, Dios para Faraón. Eso es lo primero. Yo te estoy haciendo Dios para Faraón. No es que tú eres Dios, por si acaso, Moisés, mira, te ordeno que mires bien, que tomes en cuenta lo que te estoy diciendo. No que tú eres Dios, sino que yo te estoy haciendo Dios para Faraón, porque voy a tratar con un hombre que cree que es Dios. Entonces yo te voy a instrumentar para que tú le enseñes a él que él no es Dios, sino que hay un Dios de los cielos y que tú has sido enviado por el Dios de los cielos, pues Yahvé. Faraón no conoce a Dios. ¿Quién es Yahvé? Dice, ¿verdad? Ustedes están ociosos. Muy bien. Entonces Dios va a instrumentar ahora en 5 puntos las cosas que va a hacer, porque Dios quiere alcanzar en su misericordia. Faraón también es descendiente de Adán. Faraón también tiene que ser restaurado. Faraón también tiene que recibir la gracia. Y la gracia de Dios es que Dios va a desarrollar un plan, ¿verdad?, para que Faraón pueda escuchar también, ¿verdad?, que hay un Dios más grande, el único Dios del cielo, el creador de los cielos y la tierra, y es Jehová, es Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que ha encontrado, ¿verdad?, a los hebreos allí en Egipto 400 años en esclavitud. Entonces, el punto 1 es ese: yo te hice Dios para Faraón. Es la estrategia, ¿verdad? Entonces, Dios está empoderando, diríamos, a Moisés como estrategia, este utensilio para acercarse a Faraón. Yo te estoy haciendo Dios para Faraón. Por si acaso, no te estoy haciendo Dios a ti, es para que vayas a Faraón, para que te acerques a Faraón, para tocarle la puerta a Faraón, para que Faraón, ¿verdad?, escuche la verdad. Yo te estoy haciendo Dios a ti. Hay que tener bastante cuidado. Muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios, en distintos contextos de estos últimos años, después de 1948, y antes aún, se han levantado avivamientos en nuestro mundo. Dios ha levantado hombres y mujeres
¿verdad?, con un mensaje en el contexto. Pero muchos de estos se han extraviado y luego pues piensan que lo que Dios puso en ellos al empoderarlos para llevar un mensaje, que era algo que estaba en ellos. Es interesante, es importante siempre escuchar lo que está expresado por Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, ¿verdad? Cuando venga el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo es una persona. El poder está y lo tiene la persona del Espíritu Santo que está en ustedes, que lo van a recibir. El poder no está en ti, por si acaso. Escucha, mira Moisés, atiende esto, te ordeno que escuches bien. Escucha lo que dice Jesús. Cuando venga el Espíritu Santo, recibirán poder y me serán testigos. Pero el Espíritu Santo es una persona. De modo que la persona del Espíritu Santo desenvuelve poder del reino, ¿verdad?, en la vida de todo aquel que se ha abierto a ser utensilio de Dios. Dios mismo empieza a actuar. Dios tiene mensaje, Dios tiene maravillas, Dios tiene dones, ¿verdad?, con que se va a manifestar. Y para cada situación, lo que Dios tiene, ¿verdad?, es lo que le está diciendo a Moisés. Yo voy a hacerte a ti, Dios para Faraón. Yo voy a ahora tomar en cuenta que Faraón está en esta condición y yo tengo que tocarle la puerta. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 1, el apóstol Pablo, por ejemplo, saluda y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad?, según la promesa que es en Cristo Jesús. Sin la voluntad de Dios y sin la promesa que es en Cristo Jesús, Pablo no es nadie. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios y según la promesa que es en Cristo Jesús. De las tantas promesas que Jesús hizo, fue que el Espíritu Santo vendría sobre ustedes, ¿verdad?, y recibirán poder para ser testigos. Entonces, por estas promesas de la vida que es en Cristo Jesús, Pablo es levantado por la voluntad de Dios como entonces apóstol de Jesucristo. Mira, escucha, te ordeno, tú no tienes un poder, ¿verdad?, absoluto, o no es que en verdad tú te has hecho un Dios ahora. Para Faraón yo te estoy haciendo Dios. Igual, para el contexto en que vivimos, el contexto de la alta ciencia, el contexto, ¿verdad?, tan confundido, ecléctico que tenemos en la filosofía ahora, Dios levanta hombres y mujeres que responden al contexto y Dios los desarrolla, les da forma adecuada, los moldea para que sean la palabra de Dios al contexto. Pero muchos de estos hombres, muchos de estos siervos y siervas, podemos caer en el error de pensar que nosotros somos entonces la solución del tema, o nosotros somos los que desarrollamos el poder, o en alguna manera, ¿verdad?, somos la última expresión de verdad de lo que el cielo quiere decir. Solamente para tocarle la puerta a Faraón, escúchame bien, yo te hago a ti Dios para Faraón. Importante. Lo segundo está en el versículo 2 y dice: y Aarón tu hermano será tu profeta. Mira, te ordeno, Moisés, Aarón tu hermano va a ser tu profeta. Así te va a mirar Faraón. A ti te va a ver como Dios. Yo te voy a hacer ver como Dios ante Faraón. Y Aarón va a ser tu profeta. ¿Bien? Y aquí lo que Dios hace es reúne, ¿verdad?, a su hermano que era mayor. Estaba de 83 años y Moisés estaba con 80 años. Ahora, ¿quién determina el rol de las cosas que van a sucederse y hacerse ante Faraón? Moisés también podía hablar, Aarón también podía hablar, los dos podían hablar, pero Dios está determinando tal cual, ¿verdad?, se va a desarrollar la estrategia que Él está llevando para tocarle la puerta a Faraón, para que Él pueda advertir que Él no es Dios
sino que hay un Dios en los cielos, creador de los cielos y de la tierra. En 1 Corintios capítulo 12, del versículo 4 al 11, 1 Corintios 12, del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El mismo Dios le estaba dando un rol a Moisés y el mismo Dios le estaba dando un rol a Aarón. Noten que los principios de la eclesiología, del liderazgo, ya se están dando en las primeras vertientes, ¿verdad?, que Dios va trazando, delineando, ¿verdad?, el mensaje bajo hombres que va a enviar a la tierra, que va a enviar a ciertas circunstancias, ¿verdad?, de contexto, con un mensaje muy adecuado, ¿verdad?, para cada uno. Y de modo que no podemos traer un mensaje y llevarlo, ¿verdad?, a otro espacio y decir, bueno, esto es lo que Dios está hablando. Por eso, por más que el evangelio es transcultural, la estrategia que Dios usa en mucho es a veces muy específica, y en este caso la estrategia de Dios es específica para hablar a un hombre que cree que es Dios, que el pueblo cree que Él es Dios, que todos sus tesoros, que su imaginario acerca de la vida eterna están considerados por Él como un Dios. De modo que Dios está ahora descendiendo, está haciendo un escatón a través de Moisés, a través de Aarón, para que puedan tocarle el corazón a Faraón. Muy bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Uno era el ministerio de Aarón y otro era el ministerio de Moisés, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Una operación tenía Moisés y otra era la operación o lo que tenía que operar, ¿verdad?, en acción Aarón. Pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Es verdad, viene del cielo, la forma, la estrategia, Dios es el mismo, dice, y hay la manifestación del Espíritu que siempre es para provecho, porque a cada uno les da la palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, por el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad también por el mismo Espíritu. Qué interesante. A otro. Escucha, Moisés, mira, estate atento. No te estoy mandando a que tú hagas todo, ¿eh? No te estoy mandando a que hagas todo. Cada uno tiene un rol. Cada uno va a hacer lo que yo estoy proponiendo, lo que te estoy ordenando. Mira, es un imperativo, es una orden. Desarrollar el ministerio bajo los imperativos del cielo es importante para que el pueblo pueda recibir la palabra y el mensaje del cielo. Cuando el hombre, por impiedad, ¿verdad?, detiene, obstruye las cosas de Dios, el pueblo entonces no puede recibir el mensaje, porque la impiedad humana, la impiedad del que no está mirando lo que Dios está haciendo, sino empieza a mirarse a sí mismo. Ese es el gran problema. En vez de estar mirando lo que Dios está haciendo, empieza a mirarse a sí mismo y empieza a pensar que Él es quien está haciendo estas cosas. Yo he hecho esto, yo he logrado esto. Pablo dice que es Dios quien hace las cosas a través de nosotros por su gracia, ¿verdad? Pero que es importantísimo entonces dejarse llevar por la palabra escrita y dejarse llevar por el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, que es una persona. Es una persona. Y esa persona desarrolla el poder del cielo, ¿verdad?, en cada utensilio que ha sido depositario. Y dice entonces: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidad, ¿verdad?, a otros el hacer milagros, a otros el de profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas. Todas estas, diríamos, diversidad de dones, diversidad de manifestaciones, diversidad de operaciones,
el Espíritu Santo y Dios los maneja adecuándose al contexto a donde el Espíritu va a desarrollar palabra de Dios, argumentos de Dios. Esto está, ¿verdad?, dominado por el cielo. Por eso es las palabras clave de la oración. Señor, venga tu reino a nosotros. Y que el reino venga a nosotros es que quiere decir que el reino de Dios está establecido en mi corazón, en mi voluntad, en mi mente, y yo estoy desarrollando la voluntad de Dios. Lo que le está diciendo Dios a Moisés es: mira, te ordeno, contempla, ¿verdad?, lo que yo voy a hacer. Yo te estoy haciendo a ti Dios para Faraón, pero también estoy poniendo también a Aarón como tu profeta. Es Dios quien va desarrollando, ¿verdad?, la tarea. Y el punto 3 dice: tú dirás lo que yo te ordene. No vas a ir, ¿verdad?, contándole tu historia, no vas a contar la filosofía o el curso que aprendiste. No. Lo que tú recibes, ¿verdad?, de parte de mí para llevar el mensaje a esta persona, es lo que tienes que hacer. Recordamos mucho a Felipe, que estaba yendo por el camino y entonces el Espíritu Santo le dijo: Felipe, acércate al eunuco, a esa persona que está ahí en un carro. Y Felipe se acercó y el eunuco estaba leyendo el Antiguo Testamento, pero no entendía nada porque era de otra cultura, ¿verdad? Era de etíope, mientras que estaba leyendo un texto de la cultura hebrea. Seguramente conocía el hebreo en su lectura, pero no sabía cómo interpretar, ¿verdad?, los recursos que hay ahí en la narrativa del Antiguo Testamento. Y Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y le dice: no hay nadie que me explique. Y qué gracia del cielo, ¿verdad? Felipe hizo y dijo lo que el Espíritu Santo, ¿verdad?, le envió a hacer. ¿Y cómo terminó entonces la estrategia de Dios? Usó a Felipe. ¿Cómo usó la estrategia del Espíritu Santo? Habló a través de Felipe y terminó entonces el eunuco siendo bautizado, ¿verdad?, que nada le impedía porque había creído en Jesucristo el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Dios tiene la estrategia. Dios sabe cómo. Y sabes, el reino de los cielos no es oro ni plata. El reino de los cielos es poder en el nombre de Jesús, es poder en el Espíritu Santo, es poder en la palabra, que dice el apóstol Pablo es dinamita, es poder del cielo para transformar. Pero tiene que ser poder y palabra de Dios, no palabra o conjetura o filosofía humana. Tú dirás lo que yo te diga, dice entonces el punto 3. Mira, escucha, te ordeno. Así empieza el capítulo 7 del libro del Éxodo. Por eso es importante puntualizar estos temas antes de seguir adelante. Luego, el punto 4 le dice: y Aarón tu hermano hablará a Faraón, ¿verdad? Aarón tu hermano será quien hable a Faraón. Ustedes tienen que estar de acuerdo, 2 en asamblea. Moisés, tú escuchas lo que yo te digo. Aarón también va a escuchar, tú le dices también, pero es Aarón quien va a hablar ante Faraón. Los dos tienen que ir de acuerdo, tienen que entrar, tocarle la puerta a Faraón. Faraón, no estamos ociosos, ¿verdad? Faraón, no es que no tenemos mucho trabajo que hacer, sino que tenemos que salir. Pero ¿quién va a hablar? Va a hablar Aarón. Los dos tienen que estar de acuerdo, hay una asamblea aquí. Qué interesante, ¿verdad? Ahora, Moisés no va a limitar tampoco a Aarón diciendo: pues yo también puedo decirlo, yo también puedo hablar. Y aquí tenemos que tener bastante cuidado, ministros del Señor, siervos de Dios, líderes de la iglesia. Porque cuando nosotros limitamos los dones y el ejercicio de acción de los demás, ¿verdad?, que son parte de la comunidad, hijos de Dios, que tienen un mensaje, lo que estamos haciendo es con impiedad humana deteniendo la mano, deteniendo la gracia de Dios. Todo hijo de Dios ha recibido el Espíritu Santo y está sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la manifestación del poder del reino de Dios.
y a cada uno se le ha derramado un don, ¿verdad? A cada uno se le da una manifestación, una operación del Espíritu Santo. La tarea pastoral es desarrollar esos dones, es que se desarrollen, ¿verdad?, lo que Dios ha determinado como estrategia para el contexto en que vivimos. El Espíritu Santo es quien da a quien quiere y como quiere, ¿verdad? Como está escrito en el versículo 11, dice, pero todas las cosas del capítulo 12 de 1 Corintios, dice, pero todas las cosas las hace uno, que es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu Santo quien reparte dones y como Él quiere. No son los ministros los que determinan el don del hermano, el don de la hermana. No es el anciano el que determina el don del hermano, el don de la hermana. Cuidado con eso, ¿verdad? No es la asamblea de la iglesia tampoco quien determina los dones. Es Dios quien determina, es el Espíritu Santo en la gracia de Jesucristo que determina en particular el don. Y aquí, entonces, Moisés debe darle espacio a Aarón, porque Aarón es quien va a llevar la palabra. Tienen que ir de acuerdo los dos y Moisés no tiene que limitar a Aarón en nada. Él tiene su rol, él tiene su papel. ¿Quién está haciendo esto? Dios. Mira, Moisés, escucha, es una orden, esto es lo que tienes que hacer. Desarrolla los dones, dales espacio, porque yo tengo un mensaje para tocarle la puerta a ese hombre que está en tinieblas. Ahora, como resultado, el punto 5, Él enviará, dice, a los hijos de Israel de su tierra. Como les decíamos, Dios está asegurando con verbo perfecto. Dios está asegurando como un juramento con mano alzada que lo que va a suceder es que Faraón va a enviar verdad al pueblo. Obviamente, esto tiene toda una tarea en adelante, todo un recurso en adelante que seguir. El día de mañana iremos avanzando, porque luego vienen entonces las segundas acciones que tienen que ver con la respuesta de Faraón ante las cosas que Dios ha puesto en estos 5 puntos. ¿Cuáles son los 5 puntos que Dios ha expuesto en el capítulo 7, en el versículo 1? Te ordeno, mira, yo te he hecho Dios para Faraón, Aarón tu hermano va a ser tu profeta, tú dirás todo lo que te ordene, Aarón será el que hable y bueno, Faraón será enviándolos, ¿verdad? Pero luego todo esto entonces ya puesto en acción va a tener que mover cielo, corazones y circunstancias. Y el día de mañana estaremos contemplando qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió a partir entonces del capítulo 7, como estamos viéndolo, contemplándolo, ¿verdad? Todo lo que sucede ante este acontecimiento cuando Moisés tenía 80 años y Aarón tenía 83 y están saliendo a ir a Faraón. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga, que el poder y la gracia de Dios sea grande en tu vida. Ten en cuenta que las aflicciones son un medio que Dios va a usar para tocar corazones duros de duro servicio. Faraón piensa que es Dios. Faraón no quiere doblar rodillas. Entonces, las circunstancias que vienen en adelante va a ser la gracia de Dios tratando de llevar a este hombre a la verdad. Que no te suceda, ¿verdad? Sé blando. Si oyes su palabra, dile, Señor, heme aquí. Si tienes que tomar arrepentimiento, toma arrepentimiento. La gracia del Señor es para todos. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Caminos claros se abren hoy, luz que guía mi interior, verdad que llama con fervor. Un horizonte, un despertar, cielo abierto a caminar, cielo abierto, fe en acción, voces que elevan el corazón, sabiduría